Me da mucho gusto saludarles y ser parte de este coloquio sobre cine y política en México en los años 70 y 80. Yo les voy a presentar una ponencia que he titulado Encuentros entre un cine político y un teatro épico, Canoa 1975, de Felipe Casals, y sus cruces con el distanciamiento brechtiano. Bien, efectivamente tenemos la intención de acotar cuáles son estos dispositivos narrativos que Felipe Casals utilizó en este filme, Canoa, muy conocido y emblemático, para generar lo que Bertolt Brecht en su dramaturgia denominó una teoría del distanciamiento o del extrañamiento, que es la sustancia fundamental de su teatro épico. La historia es ya muy conocida, no nos vamos a enfocar en el contenido como tal de la historia, sino en los dispositivos narrativos, en las estructuras formales que utilizó Casals para, a través del ojo de Alex Phillips, hijo, y a través del guión muy elogiado de Tomás Pérez Turrent, consigue generar esta pieza didáctica que también es el objetivo último del teatro épico. Sabemos que México en los años 70 es una etapa muy contradictoria. La política echeverrista fue muy paradójica, pero aquí Casals logra, a través de sus películas, ridiculizar el sistema político y su moral. En esta trilogía de la violencia que realiza con películas como El Apando, Canoa, por supuesto, y Las Poquianchis un año más tarde, logra, digamos, efectuar esta crónica del autoritarismo que se vivía. Podemos decir que esta trilogía se enmarca dentro de un cine testimonial que contradice al periodismo y de la dictadura priista de ese momento. Si nosotros podemos hablar de una antesala, hay que tener en cuenta que desde la década de los 60 se crean nuevas estéticas, formas innovadoras en la mímesis artística. En el caso de México y Latinoamérica, como sabemos, surge un cine contestatario, que se distancia del naturalismo, que se adscribe a una escuela del militantismo y que funge también como refugio para todos estos cineastas que tienen esta necesidad de expresarse y de efectuar una crítica contundente al sistema imperante. Estas posturas se logran manifestar también gracias a movimientos como el superochismo, acceso a equipos ligeros que debilitan los lazos también con el dinero y por lo tanto los hacen menos constrictivos. Sabemos que Casals, con figuras como Paul Ledoux o el mismo Tomás Pérez Turrent, tienen una influencia de la nueva ola francesa por sus estudios en Francia y conectan muy bien con los postulados del cine de autor. Esto es muy importante en sus películas, forman parte de una generación peculiar en un contexto nacional e internacional de mucho movimiento en el campo político y social, pero también en el campo artístico. Las relaciones entre el cine político y el teatro épico son prácticamente desde que el cine nace. Para Oscar Conago, justamente en los 60 hay una reorganización de estas relaciones. El cine toma de nuevo ciertos mecanismos formales que utiliza el teatro para contar sus historias. Y para Cornago, básicamente, son dos las afinidades principales: el principio de montaje y el acto performativo. Tanto el teatro de Brecht como el cine de Casals son políticos y justamente su politicidad tiene que ver con una cuestión de ideología. Hay autores que han desarrollado en este sentido de la ideología en el cine como sustento de una lucha entre ideología dominante y una ideología de los oprimidos, eh, que tiene que ver justamente con esta cuestión política. Pero cualquier obra que nosotros elijamos de Bertolt Brecht está siempre ligada a cuestiones políticas e históricas, con un sobresaliente desarrollo estético. Brecht siempre también fue un opositor de la ideología burguesa, siempre criticó también naturalmente el teatro burgués porque decía que no le daba al espectador ninguna reflexión.
lo mantenía inactivo. Y Canoa, como filme político, pues nos ofrece las armas de una crítica sobre el ejercicio de poder, de dominación y por lo tanto de la violencia. En ambos casos, su posición política es justamente una crítica a este sistema, a este Estado que domina, y ambos sobrepasan un mero ejercicio de representación para hacer uno de creación pura, que se abocan a estas técnicas del distanciamiento, que se enfocan en que el espectador tenga una reacción ante estas provocaciones. Vamos a ir viendo cómo se opone el teatro dramático aristotélico con el teatro épico de Bertolt Brecht. Voy a compartir pantalla para ir dilucidando estas cuestiones. Aquí tenemos el teatro dramático aristotélico. Nos va a... Ay, creo que no se compartió. Aquí va de nuevo. Bien, el teatro dramático aristotélico va a representar un hecho mientras el épico lo va a narrar. El dramático va a proporcionar vivencias cuando al épico le interesa proporcionar conocimientos. En el dramático el espectador se introduce en la acción, mientras en el épico se sitúa al espectador frente a la acción, en esta distancia. En el dramático se trabaja con la sugestión y la emoción, mientras que en el épico se brindan argumentos. En el dramático el hombre se presenta como algo conocido y en el épico el hombre es objeto de investigación. En el dramático hay un suspenso, hay una intriga muy importante en torno al desenlace, pero en el dramático se puede decir el desenlace desde un inicio, porque el suspenso va a girar en torno al desarrollo y a las rupturas en el desarrollo. Lo vamos a ir viendo con la película de Canoa. En el dramático cada escena es función, vale en función de la siguiente, pero en el épico cada escena es independiente, vale por sí misma. En el dramático el desarrollo es lineal, generalmente ¿no? Es cronológico, pero en el épico es curvilíneo, es atemporal. En el dramático el pensamiento determina el ser y en el épico el ser social determina el pensamiento, que también es emblemático en esta película. Finalmente, en el teatro dramático hay una búsqueda de catarsis por parte del espectador y en el épico no, en el épico se van a procurar los conocimientos. Ahora bien, Walter Benjamin fue un autor que tuvo una relación de amistad con Bertolt Brecht, tiene varios ensayos donde él presenta sus charlas y sintetiza muy bien en el texto Iluminaciones, que es parte de una antología, sintetiza muy bien estos principales elementos de ruptura en la obra del teatro épico. Vamos a ir viendo entonces cómo se aplican estos elementos de quiebre en Canoa, junto con los rasgos del teatro épico que veíamos anteriormente. En primera instancia tenemos aquí el público. El público es importante. Casals, al igual que Brecht, no pierde de vista al espectador, cuya forma de pensamiento generalmente está condicionada por fórmulas narrativas tradicionales. Por eso, él va a intentar captar la atención, hacer estos quiebres para darle también al público toda la información posible sobre el hecho. En Canoa, Casals realiza una radiografía social precisa del lugar. Esto es un aspecto educativo de la obra, en primera instancia, en la cual también se inserta su voluntad política. Va a brindar un conocimiento importante al espectador presentando al pueblo de San Miguel Canoa en un tono documentalista, con una voz en off, que nos va a brindar referencias importantes sobre el poblado y sus habitantes. Al inicio de la película se nos muestra un fragmento del acto 3 de una obra llamada Fuente Ovejuna del dramaturgo Lope de Vega, que no sé si se alcanzó ahí está, de Lope de Vega, y desde aquí se muestra este acercamiento con la dramaturgia teatral. Fuente Ovejuna es una obra de contenido social y reivindicativo. Tácitamente muestra
el esquema de un conflicto social entre opresores y oprimidos, y desde ahí ya nos dice de qué va la historia sin ser literal. Esto nos conduce al segundo elemento, que es el montaje. Este es uno de los principios fundamentales, precisamente como decía Cornago, de las relaciones entre cine y teatro. Cada medio en sus respectivos modos empiezan a jugar, ¿no?, con estas estrategias de montaje. Aquí, aquí está presentando con la prensa es fundamental en la historia, y vamos a ver también cómo es un elemento de, de, de distanciamiento en cuanto al ciclo y a la fuerza que representa la prensa. Pero vamos a ver también en el inicio este empalme de imágenes de dos desfiles, de dos marchas. eh, una es la procesión de los hombres linchados y por otro lado vemos a los soldados marchando, que es un contexto fundamental para el momento. En el colapso también se unen los planos sonoros, tenemos estruendos con silencios abruptos, y curiosamente es interesante cuando los dos desfiles se empalman, hay un punto de vista que nos deja ver que es desde una iglesia en una toma picada que nos habla de poder, en donde pareciera que este punto de vista es de una figura intocable y hermética, ¿no? Y desde ahí nos está diciendo mucho. Son los primeros contrastes que plantea Casals de modo disruptivo a través del montaje. Al igual que Brecht, Casals estaba consciente sobre que el efecto y el valor de la obra, pues no solamente eh, se recargaba, digamos, descansaba en los significados que produjera o en la misma historia, ¿no?, que narrase, sino en los mecanismos y estrategias justamente a través de los cuales se producían estos significados, ¿no? Entonces ahí vemos justamente esta toma. Lo que nos lleva a nuestro tercer elemento de extrañamiento, que es una mezcla de géneros. Esta mezcla de géneros está encaminada también a provocar al espectador. Esta fusión entre un falso documental con un narrador extradiegético que nos da esta información y después el testimonio de ¿no?, de un testigo que es Salvador Sánchez, que se dirige al espectador, que sabe que está la cámara enfrente, que se opone a la voz en off y rompe la cuarta pared, es también muy disruptivo. Por otro lado, el testimonio de los trabajadores, que es una parte fundamental de la película, lo va a narrar cinematográficamente. Y para finalizar, bueno, como muchos han dicho, hay un giro de la película hacia un género de terror o de suspenso. Entonces, estos elementos son un juego de ruptura con el convencionalismo narrativo, en tanto que había un purismo también de los géneros cinematográficos que suele ser muy del cine norteamericano, pero esta mezcla entre drama, falso documental, terror, pues no es fortuita. Podemos decir que es un tratamiento innovador del contexto social y político y que además es punzante justamente con estas dos instituciones que critica, el Estado y la Iglesia, y cómo empieza a confrontarlas con el espectador, no insertarlo, sino ponerlo de frente a esto. Y así vamos al cuarto elemento, que es el argumento. Aquí hay varias cosas que decir y principalmente es resaltar la importancia del guión. Desde ahí está construida, digamos, esta poética cinematográfica muy bien planeada. Valga decir que Tomás Pérez Turrén realizó una investigación documental exhaustiva para esta línea argumental, y en 2007 el periodista Roberto Garza Iturbide prologó la reimpresión del guión de Canoa y acota muy puntualmente que hay un consenso de los expertos en que Canoa es una película imprescindible, un filme, cualquier filme que merezca este epíteto de clásico es porque generalmente sustenta un guión extraordinario. Guillermo del Toro ha dicho que es también uno de los guiones más sobresalientes, de los mejores escritos, más brillantes, ¿no? Otro elemento dentro de este argumento es el planteamiento de hechos ya conocidos. La historia de Canoa, una nota periodística, fue un hecho muy conocido por toda la sociedad. Aquí ya se planteó, ya se desveló el desenlace. Al respecto, Casals no crea ningún tipo de intriga, ¿no? Desde el arranque nos dice lo que va a pasar
y pone de relieve el ejercicio periodístico, porque después de los títulos está el ejercicio periodístico presente, y ese es el que va a dar la vuelta, el ciclo a la narración. La prensa, el poder de la prensa al inicio y al final. El desarrollo entonces es curvilíneo, igual que en el teatro épico. El distanciamiento de situaciones se realiza justamente en las rupturas de estos desarrollos. Si vemos varias de estas rupturas en los periódicos que se muestran en la pantalla, en un tie shot, como estas formas disruptivas que nos hablan de esta presencia constante de los medios de comunicación y que nos deja ver muy claramente su efervescencia anticomunista, el estigma que hay con los estudiantes en un México que además se decía moderno y progresista. Son elementos muy interesantes. Nos lleva esto al héroe no trágico. Aquí hay un desprendimiento del héroe del drama, pues para expresar esto podemos decir que en vez de que el espectador se identifique con un héroe, aprenderá a asombrarse de las situaciones en las que se mueve el personaje. Por eso es que a Brecht no le interesaba tanto desarrollar intrigas, sino presentar las situaciones de una manera más fría. En Canoa, los hechos son claros desde un inicio, no hay intrigas, no hay identificación sentimental. Casals en ningún momento crea héroes. Por el contrario, desmitifica figuras heroicas, socialmente consensuadas o que hasta en ese momento eran muy respetadas, como la del párroco Enrique Mesa, y de este modo rompe con las temáticas y formas de producción incluso de décadas anteriores. Ahí está la idílica imagen de un México rural que retrataba justamente a estos personajes, a los curas, como estos curas bonachones, ¿no? Que incluso el Indio Fernández ha plasmado también en el drama ranchero. Aquí no existe esta cuestión heroica ni catártica con el héroe. Esto nos lleva al gesto citable. El hecho de que Casals emplee este alejamiento emocional entre personajes y espectador tiene que ver con esto del gesto citable en el actor. Los personajes no son presentados a profundidad, no sabemos sus condiciones internas, psicológicas, emocionales, sabemos tácitamente su objetivo de subir la Malinche. No hay un protagonista, no hay héroes, pero tampoco hay mártires. Desaparece esta catarsis aristotélica, desaparece esta liberación de los afectos por una proyección sentimental. Son los hechos, tal cual. Varios críticos han considerado que Canoa hace visible una sobreactuación, pero esta tampoco es fortuita, es parte del teatro épico. La actuación teatral de los personajes de Canoa hace posible el distanciamiento del actor con el personaje, o sea, los actores son conscientes de que son personajes, se separan de ellos como si citaran a los testimoniantes. Este es un ejercicio justamente de situación al que se refería Brecht en tanto hacer el gestus, del gestus una posible cita, ¿no? Refiriéndose a esta como un efecto de retardo en la ruptura dramática, y es lo que podemos ver tanto con los jóvenes como con los actores del pueblo. Incluso hay otro testigo también que habla a la cámara. Algunos son muy conscientes de la presencia de la cámara y además se ve la incomodidad. Esto hay que resaltarlo. El mejor ejemplo es el de Salvador Sánchez, como el gesto citable, ¿no? Que aprende, Casals acotó que aprende los diálogos exactamente igual que el verdadero entrevistado y por eso hace uso del lenguaje ágrafo como tal, del habla tosca, como decía Gloria Rocha, del comunismo tosco en el habla. Lo hace visible este ejercicio de memoria que lo distancia del personaje. Esto nos lleva al ser social. El ser social determina el pensamiento. El pueblo en sí mismo es un personaje que se encuentra en un trance colectivo de encubrimiento, ¿no? Tal cual lo plantea la obra Fuente Ovejuna. La tesis elemental es que el pueblo no busca cambiar el sistema social, solo quiere que lo que la autoridad le ha dado por justicia se haga y se hace por su propia mano y quiere que esta autoridad real o divina, representante de lo divino, avale esta acción. Y esa es la clave, ¿no? Del triunfo final, digamos, del triunfo del pueblo, en donde hay una señalización de la misma obra Fuente Ovejuna cuando dice, ¿quién mató al comendador? Fue Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es? El pueblo en una. Ahí está. Eso nos lleva al último elemento que es la pieza didáctica y como pieza didáctica
que es la finalidad del teatro épico, Brecht se reforzó por descomponer el espectro de la vivencia para traer los colores vivos de las experiencias, ¿no? En este caso de los testimoniantes. En este sentido hay que preguntarnos qué desnaturaliza Canoa con estos principios de construcción narrativa. Bueno, pues apunta a la desnaturalización de relaciones sociales y serviles, la manipulación a través de estos medios de comunicación y su empleo local como medios de control e instigación en el pueblo, cuya influencia está expuesta desde el primer cuadro, como lo vimos justo con los medios de comunicación, hasta el final. Ahí está el juego del principio y final que cierran el círculo narrativo. Y la desnaturalización de la violencia, ¿no? Al presentar la ironía indolora de campesinos charlando sobre la cotidianidad de sus vidas en medio de una turba, así como aquella fiesta con la que finaliza la película, esta fiesta del sincretismo religioso encabezado por el cura, que deja ver la indolencia del pueblo, ¿no? Ante el linchamiento. Entonces, desnaturaliza al Estado moderno en concubinato con la Iglesia, quienes ofrecen estos servicios y los cobran y privatizan, y básicamente pues es una crítica a este radicalismo religioso, caciquismo, estructuras coloniales, que lo hace puntualmente a través de todos estos dispositivos, imperfecciones, disrupciones. Vamos a ahondar más adelante en estos elementos, pero por hoy se nos ha acabado el tiempo. Espero que haya sido nutritiva esta ponencia y me dio mucho gusto eh, compartirla con todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias.